Juan de Trilny. Fui alumna de esta escuela de comercio en el año 1933. Pude ingresar después de un examen bastante difícil que dimos para el ingreso. Tuve la suerte de haber terminado toda mi escuela primaria en el Instituto Félix Fernando Bernasconi. El Instituto Bernasconi no era una escuela común, era un palacio hecho escuela por donación de un magnate que fue Félix Fernando Bernasconi. Tuve el orgullo de poder plantar el primer árbol en el jardín del instituto. Está en Parque Patricios porque buscaron una zona humilde y en ese entonces Parque Patricios era una zona humilde. Di el examen en esta escuela comercial en 1933, saqué el número 16 y pude ingresar. Era un lujo en ese momento la escuela Bermejo. Hice mis 5 años, desde el primero hasta el 5º año. Tuve en el interín profesores excelentes como el periodista Soy Sarrelli, tuve Alicia Moro de Justo, extraordinaria, no mucho tiempo, pero lo suficiente para decir que tengo el honor de decir que fui alumna de ella. El doctor Seinberg, que era un profesor de contabilidad, ¿qué más? Yo no tenía la tarjetita, no importa. Bueno, profesores realmente del lujo. Y me di cuenta en la vida, porque me tocó trabajar, y que realmente se había aprendido, esos 5 años aprendimos de todo. Tuve de profesora a la señorita Renasa, y excelente taquígrafa, y tuve el gusto de aprender con ella taquigrafía, y llegué a escribir 120 palabras por minuto, lo que tuve la suerte de designarme la primera mujer argentina del Consejo Deliberante. Ahora viene la parte mala. Mi esposo se casó conmigo a los 18 años y me prohibió ser taquígrafa en un lugar donde era la única mujer y todos eran hombres. A él no lo convencía y me obligó a renunciar. ¿Del amor o la taquigrafía? Tal cual. Adoro hasta el día de hoy la taquigrafía. Cuando me olvido de una palabra, la escribo en taquigrafía en la cabeza. Contanos un poco cómo era la exigencia académica en esa época. Realmente, yo les conté un episodio. El primer año tuve de profesora, una hermosa profesora, pero terriblemente mala. Se llamaba Robledo. Había que estudiar mucho para poder aprobar esa materia. Yo tenía un miedo terrible, 12 años, y estudié, me pareció que iba a dar una excelente exposición. Pasé a dar cuando me tocó el turno, terminé de llenar el pizarrón de letras y me dice, está aplazada. Casi me desmayo. Si había estudiado. Dice, pero no la voy a aplazar. ¿Pero en qué fallé? Era mi preocupación. Bueno, que usted escribió en álgebra todo con mayúsculas, y la álgebra se escribe con minúsculas, con letras de minúsculas. Así que me perdonó, me volví a tomar la próxima clase y lo pude aprobar. Son pequeñas aventuras que uno le queda marcado en la vida. Por eso después tuve mucho amor por estudiar álgebra. Estudié esos 5 años. Teníamos realmente fue algo extraordinario esta escuela, porque en esa época teníamos 5 años de la materia, porque no existía el profesorado de taquigrafía, de datilografía, caligrafía y contabilidad. Terminé el 5º año y bueno, les comento, yo tenía 120 palabras para poder ser profesora, para poder trabajar. Bueno, me tocaron
varios años de estar casada con una persona que no quería que su mujer trabajara. Y contanos un poco cómo es Lamas. Vos estuviste Con Saavedra Lamas. con Saavedra Lamas. Ah, sí, nos eligieron, tengo las fotos ahí, para ir a ver al ministro Saavedra Lamas, que era muy importante en el año 36 o 37, porque terminó la guerra del Chaco con el Paraguay. Y gracias al ministro Saavedra Lamas, se pudo solucionar ese problema de la guerra e intervino para hacer las paces entre los dos países con intervención de Saavedra Lamas. Cabal fue el mediador de Fue el mediador, entre las dos sí, países que de las pelearon. dos partes fue un privilegio estar con él, escucharlo. Era un personaje aristocrático, una persona de bien, ¿no? Y también tuvimos que ver al presidente Castillo, que no era tan simpático ni tan amable como el resto. No me gustó. Dos personajes muy diferentes. Totalmente muy diferentes, de calidades distintas, ¿no? Excelente Saavedra Lamas. Estoy retratada en esa foto con Saavedra Lamas ¿Y por qué eligieron esta escuela? ¿Por qué eligieron esta escuela para venir? porque era la mejor escuela de comercio de Buenos Aires para mujeres. Es el número 2 la escuela, porque el número 1 era de varones en Montes de Oca, creo que era la De escuela. Joaquín B. González. Sí, ¿eh? De Joaquín B. González. Sí, eso siempre lo olvido. Tuve unos padres que agradezco a la vida porque les importaba muchísimo que sus hijas fueran estudiosas. Mi padre era sordo total y éramos 3 mujeres y la preocupación de mi padre era que si él desaparecía y no había en la familia una de sus hijos que pudiera administrar, tenía varios negocios, y entonces a mí me gustaba la pintura, me gustaba la danza clásica, me gustaba el piano, todo arte. Me pidió por favor mi padre que estudiara comercio, porque en la familia éramos 3 mujeres, 4 mujeres, y ninguna quiso agarrar el comercio. ¿Quién cayó yo? Hoy lo adoro porque mi vida fue muy dura y el hecho de estar en el comercio es muy diferente a la parte cultural, a la parte pictórica. El fin, todo lo que es arte no es lo mismo que comercio. Y aprendí comercio y no me fue mal. Me tocó un padre enfermo y un marido enfermo. A los 10 años de casada, mi marido tuvo un ACV, un infarto terminal, y ahí sí tuve que salir corriendo a trabajar, no caminando. Trabajaste acá. Ahí es cuando ingresás a la docencia. Aquí vine al comercio para esta escuela. En ese momento se jubilaba Remasa. Y ella se acordó de que yo escribía taquigrafía y me dieron las horas de cátedra de ella y volví a la escuela de comercio. ¿Cuántas horas? Tenía acá, miren, iba a traer una lista así, todas suplentes, un mes acá, un mes allá, un mes en el Liceo 4, otra vez en Barracas, eran que me tenían de aquí para allí en todos lados, porque no era titular en ningún lado, solamente suplente, entonces tomaba suplencia y hasta fui profesora en San Catherine, en Belgrano. Yo renuncié, no me echaron, porque eran imposibles las alumnas, todas aristócratas, abusadoras, maleducadas, porque allí se las aguantaba, no era lo mismo que el comercial luego. Hay cosas que no cambian, ¿no? Hay cosas que no cambian. También siguen igual. No, digamos, no hay cosas que no cambian con lo que es el profesor de hoy. El profesor suplente también va de un colegio en otro. Es muy difícil que pueda... No terminás de estar en una mesa y a los festejos te vas a... Lo recorrí todo Buenos Aires. Tal vez así que terminé en Racas. Justo cruzaba el riachuelo, no cruzarían que me maten. Pero en esos tiempos venía solita porque entraba a las 7:30 en la escuela séptimo del distrito quinto. Tenía que cruzar
De noche, de 7 a 10 y media daba clase, a las 11 cruzaba solita el puente Riachuelo y nunca me pasó nada. Así que eran otras épocas. Se respetaba mucho al profesor. Tenía alumnos que fue para mí la mejor experiencia de vida. Eran alumnos de muchachos que de día trabajaban en el Riachuelo, en los puentes, y tenían ansias de aprender. Y era un placer para mí poder enseñarles. En tercer año me recibí de secretaria en el Comercial Bermejo. En cuarto tenedora de libro y en quinto perita mercantil. Claro, O sea, las diplomaturas que se claro, hacen. los títulos intermedios antes de ser... Cada terminaba tercero, ya tenía un puesto para trabajar. Ese estilo de haber aprendido secretariado lo apliqué con todos los alumnos de Barracas y el Riachuelo, porque tenían tantas ansias de trabajar. Yo no le cambiaba a esos alumnos, perdón que me río, cuando renuncié en el San Catherine, le tiré, porque me habían tirado bombitas de mal olor en la cartera. Entonces agarré la bombita de mal olor, se la metí en el salón, cerré el salón, me fui a dirección y renuncié. ¿Cómo usted renuncia en una escuela como esta? No los cambio a sus alumnas por mis alumnos de la escuela de adultos del Consejo Quinto. Porque era un placer enseñar a esos chicos. Venían con unas ansias de trabajar que a uno lo hacía sentir feliz. Hasta llegué a ser directora de teatro. Yo que no sabía un pepino de teatro, los preparaba para exhibirse, para poder hacer obras de teatro. Les gustaba, les encantaba y yo gozaba con ellos. La verdad que para mí dejar esa escuela de Barracas, porque después me nombraron titular cerca de mi casa, entonces acá en Rodríguez Peña, me nombraron ahí titular al final, ¿no? Y extrañé siempre a ese alumnado. Los demás profesores se quejaban, yo no, porque a mí me hacían sentir feliz a mí de ver que lo que uno enseña el otro va a aprender. Fue muy lindo, fue una época muy linda de mi vida y lo recuerdo eso día a día, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cómo era la jornada en el Bermejo? O sea, ¿cómo era? ¿Tú venías desde tu casa caminando? ¿El barrio era el mismo? No, en el Bermejo yo estaba todavía en Parque Patricio, vivía en aquel entonces. Al poco tiempo me mudé a Córdoba al 1700 y sí me quedaba cerca al Comercial. Pero sacaba del Bermejo al liceo, al normal número 1, que es Liceo Comercial, y el número 4. Sí. De ahí iba a Barracas, cuando iba a Barracas, después iba a Rodríguez Peña. Era un saltimbanquis, estaba saltando. ¿Y dabas clase los sábados y tenías clase los sábados? Teníamos nosotros, sí, yo lo recuerdo. En aquel entonces no había fiestas. Si el domingo caía, si el 25 de mayo caía en domingo, se festejaba el domingo. No, quedaban viernes, sábado y domingo como ahora, era distinto. Y teníamos, empezaba el 1 de marzo, terminaba el 20 de noviembre las clases, así. El sábado había clases, así que realmente para estudiar aprendía el alumno y aprendí también porque me tocó a mí aprenderlo. Esta escuela fue muy linda. Un docente para rescatar de su paso como alumno. ¿Por qué es que lo sé? No, si no tiene algún docente que quiere rescatar, algún docente de los que tuvo que le dejó una marca en su A mí formación. sí. Soysarrelli lo tuve poco tiempo, pero era extraordinariamente inteligente. Alicia Moro de Justo, una sabiduría. El doctor Schember, que era el profesor, era doctor en ciencias económicas o contador, y era director del banco hipotecario. Aprendí economía, aprendí contabilidad, derecho comercial, lo tuvimos 2 años seguidos. Extraordinario,
extraordinario. Quise mucho a una profesora de taquigrafía en tercer año, la madre del fiscal Romero Vitórica. Yo les comenté que es un poco choque de los Por supuesto, por favor. Sí, Romero, Martín Romero Vitórica es un fiscal muy conocido. Cuando me casé, fui a la quinta de los familiares de mi marido y pegada a la quinta de ellos estaba la quinta de Romero Vitórica, juez, que era el padre de Martín de Romero Vitórica. Martín tenía un año, no quería comer la sopa con nadie, a la única que le presentaba yo le daba la sopa. Me encontré con él en Aerolíneas hace unos años, me reconoció y le dije, te di la sopa, me abrazó, me causó una gracia única. Esas casualidades que son cómicas. Excelente familia, excelente profesora, era muy buena persona la madre. Y después pasó a ser docente de la escuela. Y como docente de Bermejo, ¿a qué compañero rescata? Compañero de... Compañero o compañera que recuerda, con el cual aprendió, porque uno aprende también de los compañeros. Sí, fui amiga de Romero Vitórica, ella, personal. Venía a mi casa, yo iba a la quinta de ella, ella fue muy buena profesora. El doctor Scheinberg fue después mi abogado cuando yo después ya fui mayor. Él vivió muchos años y fue abogado de mi familia porque era excelente profesional. Levene, el doctor Levene fue profesor de instrucción cívica. Excelente profesor, excelente persona. Sí, Tuve muchas, me había olvidado el otro día, excelentes profesores tuve, excelente. Bueno, tuvimos en geografía la señora De Vila, era italiana, nacionalizada. Aprendí geografía en forma maravillosa, una excelente profesora. Teníamos profesores personajes, y me han hecho rejuvenecer. Yo me siento muy feliz, estoy con el pañuelo porque llora cada rato, soy muy feliz. Bueno, para nosotros también es muy importante conocer a quienes nos antecedieron en el paso en esta institución. Así que también estamos muy felices de compartir esto con usted. Desafortunadamente hoy día Canepa tampoco pudo venir, que es otra persona Sí, soy muy amiga de ella. que nos precedió y que nosotros tuvimos particularmente Usted la también es suerte. profesor. Que tuvimos particularmente la suerte con Fernando Acosta de trabajar junto a ella en Es un caso. excelente amiga. A mí me emociona lo buena que es. Es un corazón. A mí me emociona cuando habla, me hace llorar, porque yo soy llorona, ¿no? Y ella me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella, realmente. Gracias a ella nosotros logramos esta entrevista. Ella fue la que nos hizo esa recomendación. Así que Es un ser especial. eso es. Y es tan difícil de encontrar. Bueno, por ahora nada más, Cora. Y Bueno, muchas gracias. si me llegan a necesitar, no sé, tengo una sugerencia, Sí, ¿no? la que quiera. Quiero dar tiempo libre que tengo para ayudar a alumnos de la escuela comercial si necesitan un apoyo, eso le iba a preguntar a Lía si ella quería colaborar, con Raquel también. Venir a formar a Donore, ¿no? Sí. La literatura no se corta. Porque a lo mejor hay chicos que no tienen familias como para poder orientarlos, ayudarlos, y están aislados, solitarios. Y lo importante es devolver a la educación, que es lo principal. Bueno, Estos gobiernos no les dan importancia, la plata y nada más, no es la barriera, ¿no? bueno, de por ¿No sí. les parece sí, a ustedes les sí, gusta sí, la idea? Sí, vamos a hablar con Lía y bueno, Con vamos a Lía. ver. Y la disponibilidad tuya que tengas de horario. Porque... Sí, no.
Yo, Es una tarea. no digo todos los días. No, por eso te digo, No, pero por eso. es Sí. una- A mí el problema es de noche no quiero salir. No, no te preocupes, siempre va a ser esto. Siempre va a ser No quiero, ¿saben qué tengo miedo? esto. No, aquí No, sí, es normal. quédate tranquila. Tuve disgustos varios y entonces no quiero volver. Chicos, un gusto. Un placer. haberlo podido conversar No, con Manuel, ustedes. estamos con Un placer. todo el apellido. Porque Trilni soy ahora. ¿Eh? Trilnik. Trilnik ahora. es Shilman de Trilnik. Ah, sí. Sí. Todos apellidos.